continuamos con el punto G. El punto G dice, cancela el jardinero, persona externa a la empresa, la suma de 8.100.000 y soportes a las cuentas AFC por valor de 285.000. Entonces el jardinero está prestando un servicio y él mismo hace la labor, no tiene empleados a cargo. Se cataloga como empleado, por lo tanto le debemos hacer retención en la fuente por salarios. Entonces, ¿cuánto es el ingreso? 8.100.000. Ingresos no constitutivos de renta. No me dice que tenga algún otro diferente. Entonces solamente le voy a aplicar los que son obligatorios, que sería el aporte obligatorio a salud, el aporte obligatorio a pensión, y vamos a ver si debe hacer aportes obligatorios al Fondo de Solidaridad Pensional. Como es una persona externa a la empresa, quiere decir que es un independiente. Entonces el aporte a salud es el 12.5. El aporte a pensión es el 16%. Y vamos a ver cuántos salarios mínimos se ganan. Se ganan 9 salarios mínimos, se ganan más de 4. Como se gana más de 4, vamos a aplicar la tabla del Fondo de Solidaridad Pensional, que nos dice que de 4 a 16 salarios es el 1%. Entonces multiplicamos el ingreso por el 1%. Y acá tengo el valor de todos los ingresos no constitutivos de renta. Listo. Ahora me dice que para hallar el subtotal 1 tengo que restar los ingresos menos el ingreso no constitutivo de renta. Deducciones. No tiene deducciones. No me dice que tenga alguna deducción. Solo me dice que hizo aportes a las cuentas AFC. Entonces vamos a ver acá dónde están los aportes a ese ahorro fomento a la construcción. Deducciones no es porque las deducciones son solamente 3. Los intereses préstamos de vivienda, la medicina prepagada y los dependientes. En las rentas exentas, acá la tenemos. Aportes voluntarios a las cuentas de ahorro AFC. Entonces eso es una renta exenta. Y dice que estas dos rentas exentas pueden ser hasta el 30% de los ingresos grabados sin superar al año 135 millones. Y acá el ejercicio me dice que el aporte que él hizo son 285.000. Entonces está dentro de los límites permitidos por la ley. Rentas exentas, aportes AFC. 285.000. Listo. Ahora me dice que tengo que calcular el subtotal 2. Entonces el subtotal 2 es el subtotal 1 menos las deducciones menos las rentas exentas. Y tengo que hallar la renta exenta laboral. La renta exenta laboral es el subtotal 2 por el 25%. Ahora el límite del 40%. Entonces el límite lo vamos a calcular sobre el subtotal 1. Y vamos a sumar todas las deducciones y las rentas exentas. Esta renta exenta y esta renta exenta, porque son todas las rentas exentas. La base gravable la voy a tomar el subtotal 1 menos el menor entre estos dos.
Ahora vamos a calcular la tarifa. Lo primero que tenemos que hacer es convertir la base gravable en VT. Entonces la base gravable la divido entre el valor del VT. Me da 114.28 VT. Entonces me voy a la tabla para ubicarla en el rango. 114 está en este rango. Entonces voy a aplicar esta fórmula. El ingreso grabado menos 95 VT por el 19%. Entonces acá es el ingreso grabado menos 95 VT por el 19%. Me da 3.66. Entonces tomo este valor en VT y lo multiplico por el valor del VT y así obtengo el valor de la retención en la fuente. Literal H. Dice, cancela al gerente empleado con contrato laboral la suma de 12.321.000 y él durante el año 2019 pagó intereses de vivienda por valor de 2.350.000, servicio de medicina prepagada por 1.330.000 y tiene 4 hijos a su cargo que son menores de edad. Vamos a ver. Entonces ya no tenemos que poner a mirar si le vamos a hacer retención por salarios o no, porque nos dice que es un empleado con contrato laboral. Entonces es un asalariado, sí le debemos hacer retención por salarios. El ingreso, 12.321.000. Ingresos no constitutivos de renta. No me dice que tenga algún ingreso no constitutivo de renta. Entonces le aplico solamente los obligatorios por ley. El aporte obligatorio a salud, el aporte obligatorio a pensión y vamos a ver si se le aplica el Fondo de Solidaridad Pensional. Entonces el aporte obligatorio a salud, como es un asalariado, depende de la empresa, tiene un contrato laboral, es el 4%. El aporte a pensión igual también es el 4%. Y vamos a ver si le toca hacer aportes al Fondo de Solidaridad Pensional. Entonces tomo el ingreso, lo divido entre el salario mínimo y me da 14 salarios mínimos. Él se gana 14 salarios mínimos. Y a partir de 4 tengo que calcular el Fondo de Solidaridad Pensional. Entre 4 y 16 es el 1%. Como él se está ganando 14, entonces le calculo el 1%. El subtotal 1 es el ingreso menos el ingreso no constitutivo de renta. Las deducciones, él sí tiene deducciones, lo acabamos de leer en el enunciado. Entonces, ¿cuáles deducciones tiene? Intereses de vivienda, medicina prepagada y dependientes económicos. Intereses de vivienda, medicina prepagada y dependientes económicos. Entonces dice que durante el año 2019 pagó por intereses de vivienda 2.350.000 y los intereses de vivienda y la salud se calculan según la proporción. Acá dice proporcional sobre el año anterior sin que supere 3.561.000. Vamos a ver entonces cuánto nos da. 2.350.000 lo divido en 12 para saber cuánto es la proporción mensual. Me da 195.000, está dentro del límite. La medicina prepagada. Pago medicina prepagada por 1.330.000.
lo divido entre 12 y verifico que sí está dentro del límite. El límite para medicina prepagada son 16 VT, 569.000. Y los dependientes económicos. Ya sé que tiene 4 dependientes económicos, pero independiente de la cantidad de hijos que tenga, siempre va a ser el 10%. Siempre va a ser el 10% del ingreso. Así tenga uno o tenga 10. Es el 10% del ingreso. Verificamos que esté dentro del límite. ¿Cuánto es el límite? 1.139.000, o sea, 32 VT. Y acá me está dando 1.232.000. Entonces, ojo que acá se me pasó. No puedo colocar este valor porque está superior al límite. Entonces, ¿cuánto debo colocar? Lo máximo que me permite la ley. 1.139.424. Sumamos las deducciones. Ahora vamos a ver las rentas exentas. ¿Qué rentas exentas tiene él? Me voy al ejercicio y me doy cuenta que no tiene ninguna renta exenta porque no me lo dice. Entonces el subtotal 2 me queda el subtotal 1 menos las deducciones menos las rentas exentas que son 0. Calculo la renta exenta laboral, que es el 25%. Luego calculo la limitante, que es el subtotal 1 por el 40%. Sumo las rentas exentas y las deducciones. Y la base gravable la calculo así, el subtotal 1 menos el menor entre estos dos. La tarifa. Entonces la tarifa, ¿cómo lo hago? Divido la base gravable entre VTs. Me da 205 VTs. Eso lo ubico en la tabla y me dice que debo aplicar esta fórmula. Aplico la fórmula y me da 25.6 VTs. Convierto esas VTs a pesos multiplicándolas por el valor de la VT y así obtengo la retención en la fuente.